Bueno, ya se conocen los resultados del primer estudio de caracterización de las salas de teatro de la región metropolitana. Durante el año 2013 se vendieron más de 200.000 entradas para funciones de teatro. El objetivo de la iniciativa es mejorar las políticas en el área. Vamos a conocer más detalles de este estudio. Nos encontramos con la secretaria de Red de Salas, Pamela López. Gracias por estar junto a nosotros, Pamela. Gracias, Viviana, por la invitación. Pamela, este es un estudio interesante porque muchas veces hay estudios que hablan de cuánta gente va al teatro, cuánta gente consume generalmente la industria de las artes, podríamos decirlo. Pero aquí particularmente esto está centrado en los teatros, en el espacio físico, podríamos decirlo. Sí, efectivamente se hizo durante el año pasado este levantamiento de información en relación a las salas de la región metropolitana solamente por el momento. Y los resultados los lanzamos durante la semana en el cuarto seminario de formación de audiencias que se realizó en el Centro Cultural GAM, organizado por Espacio y Javier Ibacache, uno de los encargados de la sala también, que también participa de la red de salas de teatro. Perfecto. Y de lo que arrojó este estudio, ¿qué cosas llaman la atención? ¿Qué cifras son interesantes de analizar? Lo primero que nos llamó la atención es ver cuántas son efectivamente las salas de teatro que funcionan y operan en la región metropolitana o en Santiago, porque esos números en general son bastante móviles. Tú sabes que hay muchas salas que a veces abren y cierran por distintos motivos. Nosotros logramos catastrar a cerca de 44 salas activas y con cartelera estable y permanente en el tiempo en la región metropolitana, de las cuales participaron de este levantamiento de información 32 espacios. Perfecto. Sí, esa es una de las cifras que fue interesante de primero rescatar. Y otras cosas que fueron apareciendo en el camino, por ejemplo, es algunas cosas que tienen relación con los servicios asociados a los públicos en términos de infraestructura. Por ejemplo, que más del 64% de salas tienen una cafetería o un espacio, digamos, para atender a los públicos antes o después de la función. Que un 30% ya de las salas casi tiene estacionamientos para bicicletas, que es un tema, digamos, que está bastante de moda o en potencia o en alza, como medio de transporte también. Exacto. Sí. Y esas características que tú nos estás comentando, el tema que hay una cafetería, que uno puede llegar en bicicleta, que hay estacionamiento también, y pensando también en algunos de estos espacios que están en un mall, o el GAM, que está en un lugar estratégico, que está a la salida del metro, que además tiene una capacidad importante, ¿hacen y invitan a la gente a que acuda más al teatro? Yo creo que sí, o sea, son bastantes los factores que determinan que la gente asista o no asista al teatro. En Chile, según la última encuesta de consumo cultural, cerca de un 17% de la población asiste al teatro de alguna manera u otra. Y sin duda, nosotros nos gusta hablar del teatro como una experiencia completa, que parte cuando la gente, desde el minuto que la gente sale de su casa, o sea, vale decir dónde se va a estacionar, cómo puede comprar su entrada más fácilmente, hasta la obra en sí, por supuesto, y después, ¿qué es lo que ocurre después de la obra? O sea, vale decir, un panorama, finalmente. Es un panorama completo, dónde tú te vas a comer. Desde ese punto de vista, yo creo que lo que tú señalas de algunos teatros en los malls, por ejemplo, o espacios que estén muy bien ubicados en términos geográficos, como el GAM, ayudan sin duda y fomentan que la gente asista y que vea el teatro como una actividad para poder hacer en familia, con la pareja, pasarlo bien. Ahora, las salas de teatro son muy distintas todas entre sí, y una de las gracias de la red de salas y de este levantamiento de información es que logramos trabajar con espacios que son desde salas muy grandes, por ejemplo como el Centro GAM, o salas de corte más comercial, pero también podemos trabajar con salas bastante emergentes, que tienen poquita capacidad para espectadores y que tienen otro tipo de programación a veces un poco más a la vanguardia o al alero de la vanguardia. Estamos hablando, claro, podríamos decir de las cifras un tanto desde la lista positiva, pero también hay algunas otras que nos han llamado la atención, como la posibilidad de que algunos teatros puedan cerrar, teatros además bastante emblemáticos, Teatro Memoria, Teatro El Puente, y siempre el tema es el financiamiento, los pocos recursos que tienen. Sí, es que la gente tiende a pensar que las salas de teatro se financian con el corte de las entradas o de la taquilla. Y no es necesariamente así, o sea, aparte de este levantamiento de información, también dio cuenta de que las salas necesitan diversas fuentes de ingreso. La taquilla, o lo que se recolecta por venta, borderó, que le llamamos nosotros, no supera, digamos, en algunos casos el 30-35% de los ingresos de las salas. O sea, la pregunta es, ¿de dónde sale el otro 60%, 65%? Y ahí, claro, hay distintas alternativas, algunas son subsidios privados, algunos son
digamos, auspicios, otros tienen que ver con fondos concursables directamente, que es el caso, por ejemplo, de la Sala del Teatro de la Memoria, como tú la nombraste ahora, que adquirió el año pasado un fondo concursable del Consejo de la Cultura a 3 años plazo. Entonces, si bien esas son políticas de Estado que ayudan y que, digamos, sirven como solución momentánea al problema de las salas, la pregunta también es cómo podemos generar políticas a largo plazo que ayuden a mantener vivo este sector que sin duda requiere un apoyo mayor al de la existencia de los públicos. Y en esas políticas a largo plazo, me imagino que es fundamental la ayuda o lo que pueda surgir desde tanto lo público y el mundo privado. De repente hay algunas alianzas estratégicas que han funcionado bastante bien, y sobre todo te lo comento porque, claro, un 17% podría decir, es una cifra interesante, pero entiendo que muchas veces incorpora estas actividades masivas y es ahí que esta cifra aumenta, pero tal vez el público que tiene una cosa, podemos decir, habitual, que va, no sé, una vez al mes o más, al teatro es bastante menos. Sí, es bastante menos. O sea, las cifras hablan de 1.700.000 personas que asisten al teatro al año en todo Chile. Y si bien los públicos se ve un pequeño aumento de un 10% más o menos en relación a la última encuesta, la del año 2012. Sin embargo, claro, hay un aumento también de espectáculos masivos y gratuitos. Y la gratuidad también es un poco un arma de doble filo, que muchas veces juega a favor porque de alguna manera convoca una mayor cantidad de audiencia. La difusión, etcétera. Pero no necesariamente está formando audiencias para el futuro. Sí es muy positivo, y un poco para mirar también el lado vaso medio lleno, pensar que cerca de un 32% de los espectadores que asisten al teatro son gente joven. Estamos hablando de gente entre 15 y 30 años. Eso es bastante optimista porque de alguna manera vemos que vamos formando públicos para el futuro y que, digamos, la audiencia es un tema que es importante para trabajar en la sala. También las salas tienen una mayor cantidad de funciones de teatro al año de lo que hay conciertos de música popular. Claro. Y eso también es interesante porque se ve que el sector tiene una potencialidad importante y una relevancia en, al menos, la región metropolitana y en otras ciudades de Chile también. Exacto, y mucha gente de repente dice que es caro, pero si uno lo compara con una película o con algún show de música, la verdad es que los precios no son tan altos. No, y es súper importante, por ejemplo, Viviana, que en el seminario de audiencia el Consejo de la Cultura mostró parte de un estudio que hizo de por qué la gente no asiste al teatro, que era un estudio cualitativo. Y lo más interesante ahí fue que el factor tiempo era el más relevante, o sea, no necesariamente tampoco el factor dinero, o falta de dinero, o entradas muy caras. Entonces también hay que ir desmitificando un poco esta idea como el teatro es caro. Claro. El teatro hay de todo, hay teatro más caro y teatro más barato, pero sin duda el factor tiempo era uno relevante y el factor interés también. Entonces... Y en pro de lo que tú planteabas, de ir un poco dejando de lado ciertos mitos que hay, ¿tenemos una cartelera lo suficientemente atractiva, lo suficientemente variado? ¿Hay teatro para todo tipo de público? Estoy pensando, por ejemplo, la experiencia cuando uno está en Argentina y ve la calle Corrientes, donde hay shows musicales, hay comedia, y uno ve que la gente los días domingos hace fila afuera y todos los domingos es así. Sí. ¿Cuánto nos falta o qué está influyendo para que en Chile todavía no tengamos esa habitualidad como, por ejemplo, de los tienen los trasandinos? Bueno, nos falta sin duda competir en una industria cultural propiamente tal como es el caso que tú señalas de Argentina, pero yo creo que vamos en camino a eso. Yo no tengo ninguna duda que en Chile tenemos la potencialidad y la capacidad de hacer espectáculos de excelente calidad artística con una amplia diversidad. O sea, tenemos salas que dan desde espectáculos traídos de Broadway internacionales hasta salas que están trabajando con los artistas locales, con los dramaturgos nacionales. Tenemos excelentes artistas y... O sea, hay variedad, dices tú. Hay variedad y no solo eso, sino que ha ido aumentando también la cantidad de espectáculos para público familiar o infantil, lo que es muy importante también, porque ese es un sector que alimenta a los futuros, o enriquece o educa a los futuros públicos. Y eso es clave tal vez, la educación, y fomentándolo desde pequeños, la habitualidad, el consumo de este tipo de actividades. Es clave y muy importante porque el capital cultural, por decirlo así, de los públicos se va formando a temprana edad. Y mientras antes tú expongas a un niño a la experiencia artística, estás formando un público potencial, digamos, a futuro. Entonces es vital, cuando los papás arman los panoramas con los hijos, llevarlos al teatro, llevarlos a los museos, hacer con ellos actividades artísticas, darles a entender que es un panorama entretenido y no es, digamos, una tarea o no es fome, digamos. Se puede salir en familia e ir al teatro.
Ya pues. Bueno, Pamela, te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de haber conversado de este tema interesante y obviamente la invitación a todas las personas a que, aprovechando que tenemos una cartelera interesante, vayan, asistan y lo tomen como un panorama como tú lo decías. Exacto, que vayan al teatro, que apoyen al sector y bueno, vamos a seguir trabajando desde la red de salas por lo menos para asociarnos, agruparnos y ver qué podemos hacer con las audiencias, los públicos y la recepción de los públicos. Exacto, y hay espacios muy buenos y entretenidos para poder disfrutar. Te agradecemos estar acá en CNN Chile. Vamos al corte y ya volvemos.